Buenas noches, los saludo hoy 9 de febrero, mes de santificación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Rendimos nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Nuestro tema para hoy es Nuevo Hombre. De gracia inúndame, sacia mi sed. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en el tema Nuevo Hombre. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese tiempo de comunión, Señor, donde podemos exaltar tu nombre, donde podemos recibir tu vida, amado Dios, la impartición de tu vida, Señor, que necesitamos diariamente. Muchas gracias por todas las cosas, Señor. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 y leamos el verso 9. Antes de leer ese verso 9, quiero hacer una advertencia. Ese verso 9 no termina en un punto, termina en una coma. Luego sigue el verso 10, que tampoco termina en punto, sino en coma. Y luego el verso 11, que por fin termina en un punto. Con esto quiero aclararles que desde el verso 9 hasta el verso 11 es una idea completa. Sin embargo, para ir explicando poco a poco, vamos a leer primeramente el verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice: No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Acá sigue el proceso de santificación que les hablé hace 8 días. Hace 8 días estuvimos mirando los versos anteriores, entre el versículo 5 y el versículo 8. Vimos que había unas cosas que debemos hacer morir, unas cosas que debemos hacer morir y otras cosas que también debemos dejar. Las cosas que debemos hacer morir están relacionadas directamente con nuestro cuerpo y las que debemos dejar están relacionadas directamente con nuestra alma, pero que, como vimos, luego van a afectar, si lo permitimos, nuestro cuerpo. Todas esas cosas terrenales las tenemos que hacer morir, las tenemos que dejar. Y ese proceso de santificación continúa. Primero lo que tiene que ver directamente con nuestro cuerpo, luego con nuestra alma. Y ahora, entre los versos 9 y verso 14, que nos corresponde en esta noche, vemos que ese es un avance, es una progresión. Cada vez estamos más cerca del Señor, cada vez nos llenamos más y más de luz. La santificación es un proceso. El Señor nos aparta para Él y en cuanto a nuestra posición, eso ya está completamente resuelto. Es algo que hemos charlado en otras ocasiones. Pero en cuanto a nuestro estado, todavía hay cosas que perfeccionar. Eso es lo que es gradual. El Señor nos hace perfectos en el sentido que somos perdonados y somos hijos de Él. Tenemos vida eterna, eso es para siempre. Ese es el asunto de nuestra posición como hijos, pero no necesariamente damos fruto, no necesariamente alumbramos, no necesariamente damos un buen testimonio. A veces pareciera que no fuéramos hijos de Dios, aunque lo somos, porque el asunto de nuestro estado está pendiente y es allí donde se tiene que manifestar esa santificación que el Señor ha hecho. Realmente el Señor nos santificó cuando nos salvó, pero esa santificación se tiene que manifestar, se tiene que expresar, se tiene que notar. Esa vida que ya tenemos del Señor dentro de nosotros se tiene que notar afuera, se tiene que notar en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro oír, en nuestro obrar, en nuestro caminar, en todas las áreas de nuestra vida se tiene que reflejar que Cristo realmente está en nosotros. Ese es el proceso de santificación. Hoy continuamos entonces acercándonos más y más al Señor. Dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
Después de decir que debemos hacer morir unas cosas terrenales que tienen que ver con nuestro cuerpo, dejar también unas cosas terrenales que tienen que ver con nuestra alma, ahora nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Bueno, realmente dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo lo da por hecho cumplido, y esto hace referencia a lo que él mismo nos explica en Romanos capítulo 6. Le invito a que miremos por un momento Romanos capítulo 6, el verso 4 y el verso 6. Romanos capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que podamos andar en vida nueva, primero tenemos que dejar la vida vieja. Para que podamos disfrutar de una resurrección, primero tenemos que morir. Y al morir, ser sepultados, como lo dice el versículo 4. Este es el asunto del bautismo en agua, lo cual es muy importante para todo creyente. El verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces allí nosotros somos juntamente crucificados. Bueno, nuestro viejo hombre es crucificado. ¿Qué es ese viejo hombre? Ese viejo hombre es la vieja humanidad. El Señor le puso fin a la vieja humanidad en la cruz del Calvario. Este es un asunto muy importante. Es la manera como el apóstol Pablo nos enseña acerca de la redención y acerca de un nuevo nacimiento. Antes de que haya ese nuevo nacimiento, se pone fin a esa vida vieja, a ese viejo hombre. Ese viejo hombre fue crucificado. Es un hecho cumplido. Pero, queridos hermanos, hemos notado, esa es nuestra experiencia en debilidad, la misma experiencia que el apóstol Pablo manifiesta terminando el capítulo 7 de Romanos. Hemos experimentado esa ley de pecado dentro de nosotros que nos empuja, nos impulsa a pecar, a fallarle al Señor, y nos sentimos miserables, como lo expresa vívidamente el apóstol Pablo terminando este capítulo 7 de Romanos. Nos sentimos defraudados a nosotros mismos, le fallamos a la iglesia, le fallamos a la familia, le fallamos al Señor. Eso es algo terrible. Pero ¿por qué si el viejo hombre ya fue crucificado, si el Señor ya le puso fin a esa vieja humanidad, por qué entonces ahora se manifiestan esas cosas en nosotros? Porque todavía ese pecado, esa ley de pecado está dentro de nosotros. Esa es la razón por la que todavía se manifiestan estas cosas terribles que nos causan frustración muchas veces. Y es por eso que necesitamos la santificación. Y damos gracias al Señor por este mes de febrero que es de santificación y nos permite acercarnos a Él, nos permite presentarnos para que Él nos limpie. Él es el que hace realmente morir las cosas. Nosotros es en dependencia del Espíritu Santo que hacemos morir esas cosas terrenales. Lo vimos hace 8 días. Ahora el asunto de este viejo hombre, nos tenemos que despojar. O dice, habiéndonos despojado. Pero quedan unos hechos que son mencionados allí. Vamos por favor, allí a Colosenses capítulo 3. Dice, no mintáis los unos a los otros, verso 9 de Colosenses 3, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Como les dije ahorita, no hay un punto, sino que hay una coma, lo que quiere decir que sigue la idea en el versículo siguiente. El verso siguiente, que es el 10, dice, y revestido del nuevo hombre. Así que por un lado nos despojamos, pero por otro lado nos vamos revistiendo. Aquí también lo da por un hecho cumplido. Y de eso se trata el tema de hoy. Si es un hecho cumplido, ¿por qué no se manifiesta? En el proceso de santificación lo que vamos a hacer, lo que procuramos hacer es acercarnos a Dios para que Él manifieste su vida, su poder de resurrección en nosotros, y lo que ya hizo, esa obra que Él ya hizo y que el Espíritu Santo nos comunica, se note, se haga una realidad, una verdad, una vivencia, una experiencia real, genuina, y no simplemente un mito o una doctrina o una enseñanza o algo inalcanzable para nosotros, tan terrenales, tan carnales, tan débiles, tan afectados por la ley del pecado.
el Señor nos da victoria. El Señor nos da victoria con su vida. De eso se trata esa charla en esta noche. De eso se trató también hace 8 días. Pero vamos avanzando, como les digo, porque es un proceso en el que nos vamos acercando más y más al Señor. Ahora, en el verso 9, ahí se menciona el viejo hombre y sus hechos. Hay muchas cosas que ya nos hemos despojado, en el sentido que cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso lo debemos saber, como dice Romanos 6:6. Al saberlo, entonces nosotros, cuando hacemos algo contrario, tenemos que decir, pero esto no es la realidad, eso es una mentira. Yo no puedo estar haciendo eso, yo no puedo estar diciendo esto, yo no puedo estar pensando esto, yo no puedo estar deseando esto. Si el viejo hombre ya fue crucificado, yo ya lo sé. Entonces eso me da pie a contarme, a tenerme como muerto y a no incurrir en estas prácticas, a no hacer estas cosas. Si yo ya sé que el viejo hombre fue crucificado, entonces tengo la posibilidad de no caer en ese error, de no hacerlo. Alguien dirá, bueno, yo ya lo sé, pero yo soy muy débil y vuelvo y caigo, vuelvo y caigo, vuelvo y caigo. Tranquilo, vamos por partes. Lo primero es saber. Tú tienes que saber que el viejo hombre ya fue crucificado. Tú tienes que saber que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el Señor le puso fin a la vieja humanidad, fin al viejo hombre. Cuando creemos en Cristo, entonces nos hacemos beneficiarios de esa realidad. Y ahora podemos andar en vida nueva. Esa es una posibilidad y es un hecho, porque Cristo ya está en nosotros. Vamos a ver cómo hacerlo manifiesto. Avanzamos al versículo número 10. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 10 y 11. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira cómo vamos avanzando. Nos despojamos del viejo hombre, o ya nos hemos despojado, ahora tenemos que hacerlo una evidente realidad, y luego hemos sido revestidos del nuevo hombre. Dice del nuevo hombre aquí en Colosenses 3:10, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, el que lo creó es Dios, y la imagen de Dios es Cristo, es decir, conforme a Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiero que note que aquí se habla del nuevo hombre, como dice acá, y revestido del nuevo hombre, porque está continuando la idea del verso anterior, el 9. El 9 dice despojado del viejo hombre, y aquí dice revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con esta idea allí de que se va renovando, vamos a mirar lo que nos dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo gentil y pueblo judío, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El verso 15 nos dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. El mismo apóstol en Colosenses 3 nos dice que ese nuevo hombre se va renovando hasta un conocimiento pleno. Pero acá en Efesios capítulo 2 nos dice que ese hombre fue creado por Dios. Entonces, creado y renovándose no es lo mismo. ¿Al fin qué?
¿El nuevo hombre es creado en nosotros o es renovado en nosotros? No hay contradicción, y menos si lo dice la misma persona, y menos si esa persona es el apóstol Pablo, que es tan meticuloso. Realmente podría ser una persona más descuidada, que no lo es, pero el Espíritu Santo es estricto en revelarnos una sola verdad, una verdad que es una unidad perfecta. La suma de toda esta palabra es una verdad y no hay contradicción, no hay ninguna contradicción en ninguna parte de las Escrituras. De tal manera que aquí en Efesios dice que el nuevo hombre fue creado, entonces fue creado. En Colosenses 3 dice que el nuevo hombre se va renovando, también se va renovando. Estas dos ideas no se contradicen, sino que se complementan. Y vamos a comprenderlo tal cual como lo dice Pablo aquí. En la cruz, verso 16, y mediante la cruz, ahí fue donde el Señor lo hizo. Fue en la cruz del Calvario, Él, como dice el verso 15, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y creó en sí mismo, en Cristo, en sí mismo creó de los dos pueblos que creó, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Del pueblo judío y del pueblo gentil, de los dos, quitó las enemistades, quitó las barreras que había entre ellos, y de los dos hizo no un pueblo. Acá no dice que hizo un pueblo, realmente hizo un pueblo, pero aquí la enseñanza es más profunda. No hizo un solo pueblo, sino que hizo un solo y nuevo hombre. Así que ese hombre que fue creado, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, es un hombre corporativo, porque no es un individuo. No es una sola personita, sino que son muchos individuos, muchas personas que forman un solo y nuevo hombre. No dos hombres, no muchos hombres, sino un solo y nuevo hombre. ¿De dónde salieron esas personas? De los judíos y de los gentiles, es decir, los no judíos, de esos dos pueblos, todos los que creen en Cristo, el Señor hace, y eso por eso es una obra de la cruz, todos los que creen en Cristo son creados como un solo y nuevo hombre. Entonces quede claro, ese hombre es un hombre corporativo. ¿Dónde sucede ese milagro? ¿Dónde es creado ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es creado en nuestro espíritu, que coincide no solamente con otros escritos del apóstol Pablo, sino que también con lo que nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, el clásico capítulo 3 del Evangelio de Juan, que nos habla de ese nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento del agua y del espíritu. Nacimiento del agua y del espíritu implica muerte y también implica vida nueva, tal cual como lo estamos mirando en Efesios capítulo 2, en Colosenses 3 y en Romanos capítulo 6. Hay una muerte, hay un fin de la vieja humanidad, y hay un resurgir, un nacimiento, una resurrección para una vida nueva, para una nueva humanidad, un nuevo hombre. Eso sucede, queridos hermanos, sin lugar a dudas, en nuestro espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo viene a vivir y nos vivifica. Ese espíritu nuestro que estaba muerto para con Dios, ahora tiene vida. Es un nacimiento espiritual. El Señor ha creado un nuevo hombre, pero es un solo. Entonces te sucedió a ti, me sucedió a mí, sucedió acá, a todos los creyentes, tanto judíos como no judíos, y de todos hizo no un poco de hombres, sino un solo y nuevo hombre. Eso sucede entonces en nuestro espíritu. Es un hombre corporativo, a ese hombre pertenecemos todos. Y como también lo dice el versículo número 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es un solo y nuevo hombre, es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Eso sucedió entonces, ese milagro poderoso de creación del nuevo hombre sucede en nuestro espíritu. Por eso es creado. Pero ¿qué con nuestra alma? Incluso ¿qué con nuestro cuerpo? El Señor no crea algo en nuestra alma, ni crea algo en nuestro cuerpo. Ahí es donde es necesaria esa idea que Pablo nos da en Colosenses 3 para complementar este asunto de la creación. Ya está creado el nuevo hombre en nuestro espíritu. Ahora necesitamos que se exprese, que se note. Hermanos, se tiene que notar en nuestro vocabulario, se tiene que notar en nuestras expresiones tiernas, en nuestras expresiones de respeto, de amor, de consideración. Nos tenemos que identificar con las ideas del Señor.
En Efesios capítulo 4, verso 24, encontramos: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. No hay ninguna contradicción, ya hemos visto la explicación de eso. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado, eso sucede entonces en nuestro espíritu. Vamos ahora sí a Colosenses capítulo 3, nuevamente. Colosenses capítulo 3. Miramos en Colosenses capítulo 3, el verso 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa renovación está asociada con el conocimiento pleno. Cuando se habla de conocimiento, es algo que no tiene que ver directamente con nuestro espíritu, sino que tiene que ver con nuestra mente. Y si tiene que ver con nuestra mente, entonces tiene que ver con nuestra alma. Allí en nuestra alma es que se requiere, es que todo creyente necesita la renovación. Así como Pablo le habla a los romanos, a la iglesia en Roma, en la carta a los romanos capítulo 12, la renovación de nuestra mente. Por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo, nuestra mente va siendo renovada. Y a la medida que nuestra mente es renovada, así somos transformados. Así como pensamos, así hacemos. Antes pensábamos de una manera, por eso actuamos de cierta manera. Pero nuestra mente tiene que ser renovada para pensar como el Señor y empezar a actuar como el Señor. Eso es lo que sucede. Entonces, nos despojamos de muchas cosas. Hemos visto hace 8 días que debemos hacer morir cosas que están directamente involucradas con nuestro cuerpo. También tenemos que dejar cosas que están involucradas directamente con nuestra alma. Ahora estamos viendo la necesidad de despojarnos del viejo hombre, o que eso se manifieste. Las cosas del viejo hombre no las tenemos que desechar, y eso solamente es posible haciendo a la vez esta renovación. Nos vestimos del nuevo hombre, ¿cómo? Renovándonos, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya ese nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu. Ahora necesitamos que nuestra mente sea renovada. Eso es lo que permite la transformación completa. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta el conocimiento pleno de quién? Hasta el conocimiento pleno de Cristo. Y quiero que usted tenga presente esa frase, conocimiento pleno, porque es una de las cosas que más enfatiza el apóstol Pablo en esta preciosa carta a los Colosenses. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira la relación, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Eso en qué se da? Eso se da en nuestra mente, en nuestra alma. Miremos también en el capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Habla de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. Pleno entendimiento, pleno conocimiento, crecer en conocimiento, son cosas que están asociadas. Hay una línea allí muy importante acerca del conocimiento pleno de Dios entre Colosenses 1, Colosenses 2 y Colosenses 3. Esa renovación de nuestro entendimiento, ese avanzar hasta un conocimiento pleno de Cristo, es un requisito para nuestra santificación. Ese asunto que el nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu, eso ya está cumplido. Ahora, ¿qué falta? La renovación de nuestra alma. De hecho, la renovación de nuestro cuerpo también, que va a suceder como lo hemos aprendido de la palabra, según dice el apóstol Pablo en Romanos 8, eso sucederá en la segunda venida del Señor. Nuestro cuerpo no se va a quedar así, todo desgastado, todo ajado, lleno de enfermedades, a veces mutilado. No, sino que va a ser transformado completamente. El asunto de nuestro espíritu ya es una obra terminada, completa, ya definida, pero se necesita una renovación del alma y también del cuerpo. Acá, para poder llegar a manifestar esa santificación, esa santidad, ese agradar al Señor,
se requiere entonces un conocimiento pleno del Señor. Y mira que no termina la idea allí, como les dije, el verso 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, no solamente nos vamos a despojar de cosas malucas de nuestro cuerpo, y cosas malucas de nuestra alma, sino también de cosas buenas. O por lo menos cosas que no necesariamente sean malas. Por ejemplo, ¿será malo ser griego? No. Pues, o ser colombiano. O ser judío. No. Y menos si ya hemos conocido a Cristo. Eso ya pierde interés realmente. No es malo, pero lo debemos dejar. Es decir, dice el verso 11 que en el nuevo hombre, porque dice donde no hay, y se está refiriendo al nuevo hombre, en el nuevo hombre no hay griego, no hay judío, no hay nada de eso. Es que a mí sí me parece necesaria la circuncisión. Otro dice, no, a mí me parece que es la incircuncisión. Yo menosprecio todo lo que sea circuncisión. Bárbaro, ese bárbaro, así llamaban a los extranjeros, y en esa época del Imperio Romano, pues un extranjero era una persona poco culta. Escita, porque dice ni bárbaro ni escita, escita es una persona aún más inculta. Eran las personas más incultas que los mismos bárbaros. Siervo ni libre, es decir, no interesa nada, no interesa la educación, no interesa el nivel educativo, el social, no, la condición de libre o de esclavo, no interesa absolutamente nada, no interesa la religión, no interesa la nacionalidad, no interesa la cultura. En el nuevo hombre no hay nada de eso. En el nuevo hombre, entonces, ¿qué es lo que hay? Dice en la última parte, sino que Cristo es el todo y en todos. En el nuevo hombre lo único que hay es Cristo. ¿Qué nacionalidad? Cristo. ¿Qué te gusta? Cristo. ¿Cuál es tu deporte? Cristo. ¿Cuál es tu comida? Cristo. ¿Cuál es tu cultura? Cristo. ¿Cuál es tu filosofía? Cristo. ¿Cuál es tu religión? Cristo, Cristo, todo es Cristo. En el nuevo hombre todo absolutamente es Cristo. Hermanos, si nosotros podemos entender eso, que el Señor nos ayude a entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esos 3 versos 9 al 11 de Colosenses capítulo 3. No solamente vamos a despojarnos de las cosas malas del viejo hombre, de esas obras malas de las que venimos hablando desde el miércoles anterior, sino aún de cosas que pueden ser importantes. Hay muchas personas que le rinden mucho honor, mucha pleitesía y ocupan mucho tiempo en la cultura, en el folclore, en las cosas nacionales. Hay personas que es un hobby especial. Hay personas que se inclinan por un deporte y se apasionan por esto. Hay personas que aman una religión, pero en el nuevo hombre lo único que hay es Cristo, sino que Cristo es el todo y en todos. Así tal cual como dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida. Cristo es nuestra vida. Así que no nos interesa la cultura. Nosotros no es que vamos a ser incultos, no es que una obra de arte no se pueda apreciar. Lo que pasa es que eso ya no tiene relevancia para nosotros. Lo único que tiene relevancia es Cristo. Parece como duro, de pronto lo es, pero no por el hecho en sí, sino por nuestra condición, porque nos hemos acostumbrado a la cultura, incluso a defender la cultura, incluso a trabajar por ella, incluso ni siquiera esto. ¿Qué tal la política? ¿Qué tal la pasión por la derecha? ¿Y qué tal la pasión por la izquierda? Y ahora que se inventaron el centro, que es lo peor, porque es una combinación de ambas cosas que han sido tan malas en toda la historia. Y nosotros, los creyentes, sacamos partido por esto, y por uno y por lo otro. Y los principios de la palabra los hacemos a un lado con tal de que gane nuestro candidato favorito, ¿no? En nosotros, si no hay ni judío ni griego, si no hay circuncisión ni incircuncisión, menos va a haber de derecha y de izquierda, menos de eso. No hay nada de eso, no hay nada de política, hermanos, no hay nada que tenga que ver con los rudimentos del mundo, absolutamente nada, solamente Cristo. Cuando lleguemos allí, entonces vamos a poder experimentar una vida que agrada al Señor. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra solamente por el conocimiento pleno. Hay una renovación
hasta llegar al conocimiento pleno. Cuando lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, hermanos, si nosotros con lo que conocemos ahorita de Cristo, ya sabemos que es lo más hermoso, el más poderoso, que le debemos todo, si ya sabemos eso y no tenemos un conocimiento pleno, ¿cómo será cuando lo tengamos? Cuando tengamos un conocimiento pleno de Cristo, ¿qué nos va a interesar la política? ¿Qué nos va a interesar la nacionalidad? ¿Qué nos va a interesar la cultura? ¿Y qué nos va a interesar lo que el mundo nos ofrece para arrastrarnos? No nos va a interesar. Cuando nosotros hemos descubierto semejante cosa, la plenitud de Cristo, cuando tenemos el conocimiento pleno, entonces fácilmente podemos seguirlo, servirlo y amarlo por encima de todas las cosas. Terminemos con esta última parte que está en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Esa parte, aunque es en versículos más numerosa, la explicación es más sencilla, porque prácticamente ya está todo dicho. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos vestido del nuevo hombre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Renovando nuestra mente, nuestro conocimiento hasta alcanzar un conocimiento pleno de Cristo. Ahí vamos a descubrir que nada realmente importa sino solamente Cristo. Y entonces Cristo va a ser nuestra vida. Y cuando Cristo sea nuestra vida, entonces fácilmente nos podemos vestir nosotros como escogidos de Dios. Porque el nuevo hombre es escogido de Dios, es santo y es amado. Así debe ser tú, así debemos ser todos nosotros. Nosotros somos realmente escogidos de Dios, santos y amados, como lo dice el verso 12. ¿Cómo nos debemos vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y debemos soportarnos y perdonarnos así como Cristo nos perdonó. ¿Cómo es posible eso? Pues si ya Cristo en nuestra vida, entonces esas cosas están allí, hermanos. Cuando el Señor crea el nuevo hombre en nuestro espíritu, es como que nos compró el traje perfecto. Ahí tenemos el vestido, pero lo tenemos todavía colgado ahí en el gancho y ahí está en el armario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La renovación de nuestro entendimiento. Y eso equivale a, ya está el vestido allí, pues pongámonos ese vestido. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos revestimos del nuevo hombre, pero también hay otras cosas. Todas estas cualidades espirituales que son atributos de Dios manifestados en nuestra vida, porque es Cristo nuestra vida, es el Señor que se va a expresar. Entonces nos vestimos nosotros de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, etcétera, etcétera. Y lo que cierra, lo que se coloca al final, como la capa, como la bufanda, como la última parte de prenda para completar la vestidura, dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la misma esencia de Dios, por eso es el vínculo perfecto. Tenemos todo allí, hermanos, no es sino empezar a vestirnos. Hace varios años les conté en alguna prédica que después de la conversión yo caí en la cuenta que le manifestaba cariño, afecto, solamente a dos mujeres, a mi mamá y a mi abuela. Solamente a ella les daba besito, las saludaba de besito, de abrazo y no más. Y empecé a notar algo raro, que bueno, y a mi papá yo lo amo y no le doy besito. A mi papá jamás yo le daba un besito, pues porque era hombre y yo ya era un muchachito grande, pues yo era grande ya cuando conocí al Señor, cuando rendí mi vida a Él. Entonces darle beso a mi papá no me había acostumbrado a mi mamá, porque mi mamá y la abuelita, pues ¿quién no le da un besito a la mamá y a la abuela? Bueno, habrá quien no lo haga,
pero si los amas y si ahora tienes a Cristo, ya tienes ese nuevo hombre que te permite hacer eso. Lo que pasa es que no lo hacemos porque nos falta es vestirnos, nos falta la renovación de nuestra mente. Y yo una vez tomé una decisión, bueno, yo ya amo, yo siento que lo amo, yo ya tengo ese poder de amarlo y de amarlo con ternura. Bueno, le voy a dar un beso a mi papá. Y me acuerdo una vez que le di el primer beso, se lo di por aquí en el cuello, me sentí más raro. Pero raro, ¿por qué? Porque no estaba acostumbrado, pero ya tenía el poder de manifestar ese amor. Hermanos, lo que Cristo ya hizo en nosotros se tiene que reflejar afuera. No solamente tenemos ya el poder en cuanto a la posición, sino que tenemos el poder en cuanto al estado. Renovemos nuestro entendimiento hasta llegar a un conocimiento pleno y vamos a poder hacer todo lo que le agrada al Señor. Luego de esto pensé, bueno, yo a mi hermano también lo amo, no solamente a mi papá, también le pude dar beso a mi hermano y a mis tíos y a todas las personas les pude manifestar con más afecto. Ya no solamente era mi mamá, la abuela, sino a las tías pude darles besito mostrándoles el cariño que les tengo. Ese es un ejemplo de pronto muy simple, pero es un ejemplo cabe al asunto porque antes yo no lo hacía. Tenía el poder, tenía la capacidad, tenía el amor y no lo expresaba. ¿Qué tuve que hacer? Eso que ya tenía adentro, me tuve que revestir para hacerlo. Entonces, hermanos, es al mismo tiempo el despojo del viejo hombre con sus hechos y el revestimiento del nuevo hombre. Es una nueva vida, son nuevas costumbres. Hermanos, ya podemos orar. Ya podemos adorar, ya podemos alabar, ya podemos perdonar, ya podemos invitar a las personas para que vean las prédicas, ya les podemos hablar de Cristo, ya podemos tener una vida nueva. No solamente en posición, sino en estado, en brillo. Debemos no solamente tener un vestido limpio, sino un vestido resplandeciente. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia, gracias por tu palabra Señor, avanzamos Señor en este proceso de santificación. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor, que la pongamos en práctica, ese es nuestro anhelo. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu bendición para cada persona que estuvo aquí en vivo recibiendo la palabra y para las personas que van a recibir luego esta palabra en el canal de YouTube. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.